Necesitamos que los colombianos cuando elijan a un político le revisen su hoja de vida. Pero aquí se está volviendo típica la frase, roban pero hacen. Y mientras el cáncer de la corrupción no sea sanado en nuestro país, difícilmente vamos a cambiar las cosas. JP Hernández, bienvenido. Adriana, gracias, qué gusto estar acá. Me siento honrado y feliz de estar en este espacio y listo para responder las preguntas que quieras hacerme. Bueno, pues muchas gracias. Tú eres definitivamente un referente en la política, en el mundo digital, en el mundo de los jóvenes, esa revolución que has hecho y obviamente conocemos esa fuerza con la que tú lograste entrar y te has mantenido. Y pues estamos hablando de ser precandidato a la presidencia, estamos hablando de una carrera que podríamos ver muy rápida, pero al final tiene una historia. Y esa historia eres tú. Entonces yo quisiera abrir como ese espacio de quién es JP. Bueno, realmente JP es la representación de un colombiano común y corriente. La política tradicional, las estructuras, no supieron en qué momento este joven llega a ser el tercer senador más votado de Colombia y cómo lo hizo. ¿Cómo es eso que vendió su casa y la cambió por periódicos para ir a recorrer 21 departamentos y así sacar una de las votaciones más altas en el país? Precisamente la clave está en quién es JP Hernández y qué representa. Yo soy un joven humilde que ha tenido que vivir lo que millones y millones de colombianos viven a diario, y cuando saco ese espejo y se lo muestro a los colombianos en esos 21 departamentos, ellos dijeron, realmente nos representas. Y ahí es donde decidieron depositar ese voto, que en total fueron cerca de 200.000 y nos tienen hoy en el Congreso. ¿Qué está pasando ahora? No es que yo haya querido ser senador. La propuesta llegó de 3 partidos completamente diferentes y a los 3 les dije que no. En ese momento no es que yo quiera ser presidente de la República, es que los colombianos están diciendo en las encuestas, nos sigue representando. Este hombre llegó al Congreso manifestando estar en contra de una reforma tributaria del gobierno de su momento, que no era el de Petro, el anterior, el de Duque, pero ahora se sigue manteniendo en que no comparte esas reformas tributarias injustas, que sigue manifestando que el Estado no puede ser un arca rota donde le echan y le echan y le echan impuestos que el ciudadano paga con mucho esfuerzo y nunca alcanza la plata. Entonces han visto esa coherencia. Y te cuento algo, Adriana, en estos días en la plenaria del Senado me pasó algo muy gracioso. Hace 2 días hice una intervención respecto al presupuesto general de la Nación, que lo estamos votando en estos momentos. Y cuando terminé mi intervención, rechazando completamente que le recortaran presupuesto al sector vivienda, afectando el alcantarillado, acueductos, vivienda de interés social, que recortaran presupuesto al sector agrícola, al sector defensa, al sector deporte. Y cuando terminó la intervención, una senadora del Pacto Histórico me dice, usted siempre con su mismo mensaje. Y me le acerqué y le dije, senadora, me honra mucho lo que usted me está diciendo, porque prácticamente usted está queriendo decir que yo soy coherente y me he mantenido siempre en la misma posición. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que estás haciendo. Bueno, pero nos vamos a pinchar un poquito. Y yo quiero saber dónde naciste, cómo fue tu infancia, tu familia, qué te hace llegar a un mundo como estos, porque todos tenemos una plataforma, una historia. Cuéntame sobre eso. Yo nací en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga, en su parte norte, es la parte más humilde de la ciudad. La parte sur es la parte de mejor ubicación. Nací en el último barrio de esa parte norte. El último. Allá un cerrito donde hace muchos años, por allá en los 90, 89, mis padres deciden adquirir un lote que hacía parte de una invasión. Allí construyen un ranchito de madera, teja de zinc y plástico. Y ahí se conforma nuestra familia. Mi papá, mi mamá, mi hermana mayor
mi hermana menor y mi persona. Empezamos a crecer allí hasta que un día ocurre algo realmente muy triste, y es que ese ranchito se nos enciende en llamas. Yo tengo un libro y el primer capítulo se llama así: Mi familia envuelta en llamas. Un incendio nos destruyó completamente ese ranchito, y mi hermana menor, que en ese momento tenía 2 años y medio, sufre quemaduras en el 95% de su cuerpo. Ella fallece en ese accidente y nosotros quedamos completamente en la calle. Vimos literal el lote en cenizas, y ahí en adelante mis padres se convierten en vendedores ambulantes, no tienen de otra, y yo empiezo a ver esa imagen en ellos, empiezo a verlos cómo recorren las calles vendiendo artículos de aseo, diferentes tipos de trabajo callejeros, y es lo que yo empiezo a ver y lo que yo empiezo a aprender. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo en ese momento tenía unos 4 o 5 años. A los 10 años empiezo a trabajar también en las calles. A los 10 años ya empiezo a vender cosas por las tiendas, productos alimenticios, empiezo a trabajar en restaurantes, en almacenes de ropa, así hasta mis 17 años, claramente mezclando todo con el estudio, terminando mi secundaria mientras iba trabajando. Entro a la universidad con un préstamo. Yo quería hacer lo que hoy es Adriana, una presentadora. Yo quería ser comunicador social, yo quería presentar noticias, y saqué un préstamo para pagar ese primer semestre, porque la carrera de comunicación social, por lo menos en Bucaramanga y en muchas ciudades de Colombia, no existe en universidades públicas, solo privadas. Y no, qué sorpresa me llevo, que el préstamo no me alcanzó. Cuando iba a llegar el segundo semestre, yo no había pagado el primero y no pude. Me salgo de la universidad porque no podía pagarla, pero por ahí dicen, derrotado en una batalla, pero no vencido en una guerra. Decido crear un noticiero digital y empiezo a trabajar en una carpintería lijando sillas, las manos reventadas, pero con ese salario compro un celular que grababa video, todavía lo recuerdo. Lamento no haberlo guardado. Y con ¿Eso fue hace cuánto? Uy, hace años, 2009, 2010. Y empiezo a montar un noticiero digital que empezó a crecer. Primera suscriptora, mi señora madre. Segunda suscriptora, mi tía, y así fuimos creciendo. Toda la familia empezó a hacer, y tus amigos. Ahí empiezan a apoyar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de suscriptores, una cosa impresionante. ¿Y de qué era ese contenido? Cuéntanos. Crítica política. Entonces yo lo que hacía era informarle a los colombianos realmente lo que estaba sucediendo en el Congreso y en el gobierno. Entonces salía una reforma tributaria, desmenuzaba la reforma tributaria y le explicaba al colombiano el impuesto que él iba a pagar. Habían casos de corrupción, los mostraba en mi noticiero. En fin, un seguimiento político a lo que ocurría en Colombia, y a la gente le empezó a gustar, porque pues, la independencia que tenía en mi noticiero digital me permitía poder contar las cosas como eran. Y cuando logramos cruzar esa barrera del 1.000.000, empezamos a ser atractivos para los partidos políticos. Y es ahí donde llega la propuesta de, venga, ¿usted por qué no se lanza al Congreso? Se ve que conoce la política, la entiende, podría ser una representación de los colombianos. En ese momento, tú criticas un sistema. Cuando ya pasas a ser parte de ese sistema, ¿qué crees que funciona y no funciona en la realidad? De hecho, me voy un poquito atrás para responder esa pregunta. Cuando llegan los 3 partidos políticos y me dicen que si quiero ser congresista, yo les digo que no. Odio el sistema, odio la política, siento que está corrupta. Fue mi posición de ese momento. Y mis padres me dicen lo siguiente: llevas años criticando la política desde afuera, ¿por qué no entras e intentas hacer un cambio? Y eso me queda como resonando, y es donde entro y empiezo a conocer la política desde adentro, y me doy cuenta que sí hay posibilidad de que cambie, pero se necesita voluntad
política de todos los actores, de los que hacen parte de la rama legislativa, los que hacen parte de la rama judicial también, de los que hacen parte de la rama ejecutiva. Te cuento, Adriana, que para el 2024-2025 me eligieron presidente de la Comisión de Ética del Senado por votación. Y cuando llegué a la Comisión de Ética pregunté, ¿cuántas personas están aquí contratadas? Me dijeron 14. ¿Quién puso esas personas? No, cada senador. El senador tal puso 2, el otro puso 3, este puso 1. ¿Y dónde están esas personas? A veces se ven, a veces no se ven. Ok, quiero ver los rendimientos de la Comisión de Ética en años anteriores. Estos son los rendimientos. Y le dije a la mesa directiva y a la planta, le dije, les voy a demostrar cómo con menos podemos hacer más. Entonces, de 14 personas que estaban allí contratadas y que no era que estuvieran presentes siempre, redujimos a 2. Esas 2 pedí que no las eligiera ningún senador. Que mi sobrina, que mi primita, que mi amiguito, no. Yo dije, quiero 2 personas por mérito, 2 abogados o abogadas especializados, pero por mérito. Llegan las 2 personas y les digo a mi equipo, vamos a demostrar que se puede hacer más con menos. Logramos al año de mi presidencia que los rendimientos que nosotros dimos fueran superiores a los rendimientos anteriores. E incluso hicimos algo que nunca había hecho la Comisión de Ética, que fue llevar universitarios y estudiantes de colegios al Senado de la República y darle charlas de lucha contra la corrupción. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que puede cambiar en el sistema, voluntad política, y aquí arreglamos el país, porque tenemos un presupuesto que se aprobó ayer, 547 billones de pesos. ¿Cómo no va a alcanzar? ¿Cómo no va a alcanzar esto para nosotros arreglar el país? Pues claro, imposible cuando el 60% se va en funcionamiento y solamente el 18-19% se va en inversión, porque el restante tenemos que dejarlo para la deuda. Si nosotros invirtiéramos los factores y cambiáramos ese 60% de funcionamiento y lo lleváramos más a la inversión, entonces el campesino sí podría tener su vida rural que tantos años y décadas ha estado esperando. El estudiante ya no tendría que ver su tablero roto, como Adriana, yo he encontrado escuelas donde con mi salario he cambiado esos tableros rotos y he puesto un tablero nuevo como se lo merece un estudiante. Los pupitres partidos, que yo con mi salario he cambiado pupitres partidos de escuela. Si nosotros invirtiéramos el factor y lleváramos ese gasto de funcionamiento, que es burocracia, que es derroche, a la inversión, podríamos responderle más a los colombianos. O sea, ¿hoy crees en la política? Hoy ya creo que a través de la política, y es que la naturalidad y la esencia de la política no era lo que es hoy, un escenario de corrupción para que unos cuantos se llenen sus bolsillos mientras la gente se queda esperando las respuestas de sus soluciones. No, la política naturalmente y su esencia es servir y es darle respuestas y soluciones a todo un pueblo. Pero qué triste, Adriana, que aprueban el presupuesto, le quitan plata a los sectores que benefician y son dependientes de esas personas necesitadas, pero le suman al DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia. Sí. Esto no lo entienden muchos colombianos, pero yo se los explico. El DAPRE tiene la posibilidad de hacer una contratación directa. ¿Sabes cuánto les aumentaron? 300.000 millones. ¿Y sabes en qué se van a gastar esa plata? En lo que se la han venido gastando años atrás. Tarimas, gorras, camisetas, refrigerios, eventos donde se suben a hacer campaña política mientras la gente sigue esperando que le ayuden. ¿Qué es lo que reciben de parte de ¿Pero los eso siempre ha sido una práctica del DAPRE? ¿O es reciente? ¿O es de todos los gobiernos? No, hay que reconocerlo que todos los gobiernos se han venido equivocando. Han tenido aciertos. No estamos aquí para decir que todo es malo. Todos los gobiernos han tenido aciertos, pero lastimosamente, vuelvo y repito, el colombiano y la colombiana del común que se levanta todos los días a trabajar para que la mitad de su salario se le vayan impuestos, sigue esperando respuestas y soluciones. ¿Qué les damos a cambio? Pues ahí está, se aprobó el presupuesto y en 1 o 2 meses viene la erradicación o la discusión de una nueva reforma tributaria. Ya no basta con que la gasolina esté al doble del precio, superior al precio internacional, sino que ahora nos la quieren duplicar más con el IVA, que nunca ha tenido la gasolina y el SPM,
y se lo van a meter en esta reforma tributaria. Qué injusto, Adriana, que una persona que reciba una herencia le quiten hoy el 15% y este gobierno está diciendo no, el 15 no, que nos den el 30%. Ahora esa persona que hereda una casa, el 30% de esa casa tendrá que dársela al gobierno. O si tú vendes tu propiedad, que la trabajaste, que todos los días te levantaste para poder pagar las cuotas de esa casa, si vendes la propiedad, la ganancia, el 30% va a ser para el gobierno. ¿Es o no es injusto? Esas no son las soluciones que está esperando el país. ¿Tú crees que le han incumplido al país? Sí, sí le han incumplido y no solamente este gobierno, los anteriores también. Yo recuerdo que el eslogan del gobierno anterior era el siguiente: más salario, menos impuestos. A mí no se me olvida. Y nunca ocurrió eso. Porque saliendo de una pandemia, radicaron una reforma tributaria donde le colocaban impuesto hasta las salas de velación. O sea, si una persona se iba a morir, tenía que primero dejarlo del impuesto para su funeral. Saliendo de una pandemia donde yo vi ventanas con trapos rojos de gente que no tenía para comer y el trapito rojo identificaba, ayúdenme. Gente cerrando sus negocios, empresas quebradas, sí han incumplido. No solo claro, este gobierno, lo dicen ellos mismos, mucha gente de izquierda dice, nos incumplieron, no hubo cambio. La misma vicepresidenta de la República le dice al presidente, yo estaba mejor en el gobierno anterior. Sí han incumplido, pero ningún gobierno ha sido perfecto y claro que desde hace mucho hay una deuda con los colombianos, responderle. Y se necesita, Adriana, así no sea J.P. Hernández, se necesita una persona con voluntad política que de verdad maneje esta nación con transparencia. Cuando llegue alguien que no esté buscando sus intereses personales, sino que de verdad esté buscando darle soluciones al país, estas cosas cambian. ¿Por qué, ya que tú estuviste, digamos, de este lado, ahora estás de ese lado, por qué crees que el incumplimiento se da o por qué ponen por encima de sus intereses, digamos, los intereses de la gente, ponen por encima sus intereses personales? ¿Qué crees que hoy que estás en esto y sabes que se hablan acuerdos por debajo, por encima, pues has conocido cómo es el sistema y no es solamente en Colombia, sino es un sistema general? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué Colombia no ha podido salir de este loop? Hay una frase que dice, dale poder a una persona y conocerás realmente quién es. Los colombianos hemos optado por votar siempre por el que tiene más títulos y por supuesto que la preparación es necesaria, muy necesaria, pero se nos ha olvidado también votar por principios, que la persona que estemos eligiendo sea una persona que tenga sus principios muy arraigados, para que cuando el poder pretenda deslumbrar su mente y su mirada y sus ojos y su corazón, no lo logre. Adriana, un niño del barrio que llegó al Congreso, que tuvo que acostarse muchas noches con hambre, que fue vendedor ambulante, que perdió a su hermana en la pobreza. Ese niño, ¿cómo logra no deslumbrarse cuando se le acercan personas a ofrecerle miles de millones de pesos que no son legales? Porque tenía muy arraigado sus principios, porque aun cuando no tenía para comer, decidió actuar correctamente, pudo salir a robar. Hoy hay muchas excusas, ¿no? Este gobierno justifica al bandido y dice, pero es que no tuvo oportunidades, pero es que le toca para poder subsistir, porque el mismo Estado lo lleva a eso. No. Nosotros sufrimos como familia y nunca optamos por delinquir. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a JP y me ha llevado y me llevará a mantenerme firme en que sí podemos hacer política sin corrupción y con transparencia? Los principios arraigados. Necesitamos que los colombianos, cuando elijan a un político, le revisen su hoja de vida. Pero aquí se está volviendo típica la frase, roban pero hacen. Y mientras el cáncer de la corrupción no sea sanado en nuestro país, difícilmente vamos a cambiar las cosas. Te cuento que estuve en la posesión presidencial de Nayib Bukele
Y yo quise ir porque admiro mucho la política de seguridad del presidente de El Salvador. He visto tus comentarios, Sí. No, el lo he tema de visto, seguridad. y el tema de las cárceles, que te gustaría hacer unas cárceles como las de Bukele. Sí, pero mira, cuando llego a El Salvador y escucho el discurso del presidente, él dice, ya curamos al enfermo. Se refería a la inseguridad, que era lo que atacaba a El Salvador en su momento. Dijo, ahora necesitamos revitalizarlo y vamos por la economía. Vamos a restablecer la economía, que sí vi que El Salvador tiene un gran problema y un atraso impresionante económicamente hablando. ¿Cuál es el cáncer de Colombia? La corrupción. Lastimosamente hoy la inseguridad está también haciendo metástasis. Necesitamos curar al enfermo, necesitamos curar a este país, pero no vamos a poder curarlo mientras quienes lo están enfermando son los que están gobernando. ¿Y qué hacemos con ese río que tenemos de narcotráfico, grupos ilegales? Hace 6 años hablábamos de unos, hace 10 años hablábamos de unos de menos, hablábamos de unos cultivos de coca menor, hay una cultura de la plata fácil, tú lo has dicho, los jóvenes, ¿cuál es tu propuesta frente a eso? Llegando ya a 300.000 hectáreas de cultivos de coca, tenemos el 60% nosotros de la producción de la coca de la región, el 60% Colombia. Yo tengo una cosa, ¿cómo acabar con esos grupos ilegales? Primero, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Nosotros no podemos romper relaciones con países tan importantes como Israel en materia de inteligencia y de seguridad. A nosotros nos han aportado durante décadas muchísimo. Que Israel, que Palestina, que tiene unos problemas externos, todos los países tienen sus conflictos. Nosotros tenemos que concentrarnos en el nuestro. Y si Israel nos está aportando a nosotros en materia de seguridad e inteligencia, no podemos romper relaciones con ellos. Estados Unidos, el presidente está empeñado en romper relaciones con Estados Unidos y ha hecho de todo para poder provocar al presidente Donald Trump. Por fortuna el presidente ha dicho, esto es con Petro y no con Colombia. La desertificación fue leve, porque no nos quitaron la ayuda que nos da Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hay que hacer? Mantener esos aliados. Ese despliegue que hoy estamos viendo en el Caribe de Estados Unidos contra esas mafias como el Cartel de los Soles, bien podríamos tenerlo nosotros no solamente en el Caribe, sino también en el Pacífico, y que Estados Unidos se convierta en nuestro aliado para atacar esas mafias de Colombia. Esa es una de las posturas que podríamos tener en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, pero también nos podrían ayudar mucho con la delincuencia común, el Tren de Aragua. Estamos en Bogotá y acá en Bogotá el Tren de Aragua tiene asediados a los emprendedores, a los empresarios, a los ciudadanos. Y si vamos a revisar diferentes departamentos, encontramos que las guerrillas tienen completamente monopolizado, un aumento en pie de fuerza, pero sobre todo también el territorio, carnetizando a todo el mundo, vacunan a todo el mundo. Es necesario y es urgente que empecemos por aliarnos con quienes nos pueden ayudar, pero también mantener aquí una postura fuerte. No es nombrando los gestores de paz, no es pagándoles. Mi amigo Miguel Uribe, mi compañero senador, fue asesinado por un muchacho al que el gobierno le pagaba por no robar y no matar. Y este muchacho cogió una Glock y lo mató. Entonces, ¿eso qué nos deja como enseñanza? Que no es pagándoles, que es sencillamente enseñándoles que aquí el que comete el delito tiene que responder por ese delito. Claro que sí, que tiene que haber una ponderación del Estado entre dar oportunidades, pero también hacer respetar ese eslogan que tenemos en el escudo y que incluye esa palabra, si bien libertad, también orden. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles fueron esos 3 partidos que se te acercaron? El primero fue el partido de la U, en su momento una diputada que manejaba el partido en Santander, en paz descanse, una gran amiga que murió de cáncer de mama. Ella me dijo, JP, el partido de la U está interesado en que vayas al Congreso. Luego se acercó el partido Colombia Justa Libres, a través de quien era su presidente en su momento, el senador John Milton, y luego llegó el Partido Verde. A los 3, incluido el Partido Verde, les dije que no. Nunca ha salido ninguno de esos 3 partidos a desmentirme, saben que es cierto, a los 3 les dije no quiero, pero el Partido Verde insistió.
empezó a buscar los números de mis familiares y me hicieron una petición. Ellos fueron los únicos que me dijeron, queremos que nos diga que no, pero personalmente. Usted es bravito, usted es todo bravito en su noticiero, pues así con ese carácter, denos una cita y díganos que no personalmente. Cuando me senté con ellos, empezaron a... ¿Con quién te sentaste? Me senté con directivos de Santander, allí estaba el diputado Giovanni Leal, una persona que trabaja conmigo, Walter Granados, y varios dirigentes de allí. Estaba un senador también, y ellos me dijeron, estás triunfando en las redes, tienes hoy un éxito impresionante. Y sí, esa vida fuerte que nos tocó empezó a cambiar cuando yo llegué a la creación de contenido. Mira que mi papá armó el primer carro, él lo armó, un Renault 4. Pero qué El locura. amigo fiel. Sí, pero si lo compras bien, pero que lo arme, yo no sé cómo nos subimos a ese carro, cómo nos arriesgamos nosotros. La única ventaja y la única alegría es que todo el músculo que pudimos sacar fue gracias a ese carro, porque cada vez que salíamos nos tocaba mitad del viaje sentados en él y mitad del viaje empujándolo. Entonces, era típico además del Renault. No, 4. Y en el libro hay una foto de eso, una foto real de nosotros empujando el carro. Cuando yo empiezo a hacer creación de contenido, puedo ayudarle a mi papá para que compre su primer carro nuevo. Y ahí empezamos a cambiar el estilo de vida y me decían en el partido, en esa reunión, mejoraste tu vida, la cambiaste, estás triunfando, tengo una hija. Y entonces me dicen, tienes una hija, qué chévere que le puedas contar a tu hija lo que hiciste en esta campaña del 2022. Hija mía, amor, fui candidato, me quemé, pero mira esta experiencia en la que intenté ayudar al país desde la parte política. Empezaron a lavarme el cerebro y lo lograron. Ahí yo dije, pues sí, estoy bien, estoy triunfando, pero qué chévere poder hacer algo desde la política. ¿Cómo va a ser ese proceso hoy con el partido para que salgas, para que le cuentes pues a la gente que nos va a ver y nos está siguiendo? ¿Cómo es ese proceso de selección de candidato? Bueno, ahí hay una parte triste, y es que triste y aceptable. Triste porque pues no sé si yo pueda recibir ese aval, ya que el partido es un partido de gobierno. No les ha gustado de pronto en muchas ocasiones mis posturas. Yo no estoy de acuerdo con legalizar la venta de la marihuana y que un niño en la puerta del colegio la pueda comprar como comprarse un pan. Eso no estoy de acuerdo, el partido sí. No estoy de acuerdo con que al bandido se le pague por no robar y no matar y se le nombre gestor de paz. El partido hace parte de un gobierno al que sí le parece bien. No estoy de acuerdo con muchas cosas que al partido sí le parecen bien. Entonces va a ser muy difícil por ese lado. Aceptable porque yo respeto la democracia. Yo respeto la votación que se pueda dar, por ejemplo, en el partido, la dirección nacional, que es todo el país votando. Y si ellos dicen JP no debe ser el candidato del Partido Verde, pues yo tengo que respetarlo. Puse mi nombre a consideración, me queda una alegría. Y es que, por ejemplo, la última encuesta, aparecemos nosotros en los primeros lugares. Y eso a mí me deja un mensaje bastante emotivo. Y es que a los colombianos les está gustando lo que estamos haciendo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y si no se da ese aval presidencial, entonces volveré a ser candidato al Senado de la República, que por derecho político sí me tienen que dar ese aval. Entonces volveré a ser senador y esperemos que en este resto de Senado, en este nuevo periodo, podamos seguir dándole soluciones a los colombianos. Déjame decirte que radiqué 12 proyectos de ley y varios ya se están convirtiendo en leyes de la República. La primera ley en la historia de Colombia que tenga que ver con inteligencia artificial es de JP Hernández, mi autoría única. Cuéntamela. Esa ley es que cuando una persona pretenda coger un video tuyo personal, un video tuyo profesional y pretenda cambiarle lo que dijiste mediante la técnica del deepfake, haciendo una falsedad personal, que sale tu voz, sale tu rostro, pero cambian lo que dijiste, esa persona pueda ser juzgada
con el Código Penal. No existía el delito, no existía la tipicidad, pero nosotros lo metimos en el artículo 296 de falsedad personal. Eso es buenísimo, porque si te hicieron la suplantación, entonces ya un juez tiene de dónde agarrarse para poder hacer justicia. Pero también este proyecto, que las personas en condición de discapacidad hagan parte de esa ley que hoy le permite a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a los niños acceder a baños públicos. Imagínate una persona en condición de discapacidad buscando un baño con una emergencia y no poder acceder a un baño, pues la ley lo va a proteger. Que las mujeres trabajadoras en casas de familia hagan parte de la ley que redujo la jornada laboral. A todos los colombianos se les redujo la jornada laboral, menos a las trabajadoras en casa de familia. Gracias a la aprobación que tuvimos en el Senado, esas mujeres reciben ese beneficio. Que una persona que tenga un emprendimiento y le pidan el local, por ley le permitan colocar el letrero de nos trasladamos durante un mes para que su clientela sepa para dónde se fue, qué pasó con ella. Y así tenemos varias leyes. Esta es espectacular, que las víctimas del conflicto armado puedan tener vivienda de interés social por segunda vez. ¿Qué tal una persona que obtuvo su subsidio, su casita, pero resulta que grupos armados, guerrilleros, los sacaron de su casa y ellos quedaron desplazados y ya no pueden acceder al subsidio de vivienda de interés social porque es que ya lo tuvo y es por una única vez? Gracias a nuestra ley, estamos a un debate. Ya, esperamos que en 20 días sea ley de la República. Gracias a nuestra ley, estas personas víctimas del conflicto armado van a tener... Bueno, pues estaremos muy atentos a esa noticia y la seguiremos porque me parece bastante son varios proyectos de ley sociales, ¿no?, que ayudan. Yo creo que, digamos que entendiendo, digamos, esta carrera que has hecho y cómo hablas, no se ve resentimiento de ningún tipo, todo lo contrario, es construir país. Así es. Esa invitación hay que amplificarla, porque estamos en un mundo o estamos generando una capa donde los debates y las ideas no están llegando. No estamos pudiendo llegar como a esa raíz, como qué propone, cómo lo va a hacer, cómo va a cambiar esto, con esa fuerza y cuando, con todo respeto, porque yo también hago un poco el papel de lo que tú hacías antes, más que de criticar es como de analizar también, hay muchas promesas incumplidas. Estamos en un país donde está contusa, un país en donde pues hay decepción por parte de todas las promesas que se han hecho. Con esa mezcla que tú tienes, ¿qué le puedes prometer hoy al país? Y esto te lo dejo grabado y volvemos a hablar en un tiempo y te voy a decir, JP, ¿qué pasó con esto? Mira, la promesa que yo puedo hacer ante Dios, primero que todo, hablándole al joven de izquierda, al joven de centro, al joven de derecha, es que no voy a desconocer la necesidad, no voy a desconocer el problema. Es lo primero, no se puede desconocer, pero que sé la forma y conozco la forma para poder darle solución a esa necesidad y a ese problema. Te voy a poner un ejemplo. Hoy los jóvenes del ICETES se quedaron esperando que les cumplieran una promesa, que les iban a condonar sus deudas. ¿Y sabes qué pasó? No les condonaron su deuda, pero aparte de eso, les eliminaron el subsidio a la tasa de interés. Me parte el alma ver abuelitos en el Congreso llorando porque van a perder su casa por culpa de ese crédito con el ICETES. El gobierno les incumplió, mientras se gastaron cientos de miles de millones en otras cosas que no había necesidad. Entonces mi promesa es, no solamente a los jóvenes, a los colombianos, primero, no voy a desconocer la necesidad. Al campesino, no voy a desconocer que su cosecha se le está perdiendo porque usted no tiene una vía para poder sacarla. Al estudiante, no voy a desconocer que necesitamos en diferentes lugares de Colombia conectividad y mejores instalaciones para educarnos. No voy a desconocerle al enfermo que el sistema de salud está mal. Yo no desconozco la problemática, pero sobre todo conozco cómo darle solución a la misma. ¿Cuál es? Hay una frase que dice, no es que falte plata, es que sobran ladrones. Y lo primero que yo quiero hacer es poner orden en la casa. Siempre pongo ese ejemplo. Tú, por ejemplo, ¿qué pasa con tu casa? No vas a dejar entrar extraños. Si alguien adentro es un ladrón,
lo vas a sacar de inmediato. O sea, quieres una casa segura. Y en cuanto a las finanzas, haces que todo alcance, que la plática no se pierda y que los recursos que hay en casa le den las soluciones a los hijos, a la pareja y a sí mismo. Eso es lo que yo voy a hacer, que mi país esté seguro, que esté cuidado adentro y afuera, pero que las finanzas adentro las cuidemos como si fueran las de nuestra casa. Y si nosotros las cuidamos, vamos a poder entregar esas soluciones. 546 billones es muchísimo. 60% de funcionamiento es demasiado. Tenemos que bajar, recortar la burocracia y aumentar la inversión. Nos hemos matado eligiendo durante 50 años a los más expertos, los que son nietos de presidentes, a los que vienen de legados políticos. ¿Qué tal si elegimos a alguien que de verdad conozca la necesidad, la problemática, entienda que se tiene que gobernar con principios, con transparencia, que tenga experiencia política también, conocimientos, y nos podemos estar llevando la sorpresa de que Colombia cambie y sea ese país diferente en la región que tiene todo para hacerlo, uno de los mejores países. Bueno, terminamos nuestra primera parte del programa y vamos con una segunda. Y son estas cartas que tú ves ahí. Lo primero que se te venga a la cabeza, lo que tú quieras decir, no, cero. Vas a ver que esa dinámica te va a gustar mucho. Wow, pues empezamos re bien, porque en este libro, por ejemplo, que tengo acá en mis manos, de principio a fin le doy la gloria al único que me ha podido traer hasta acá, y es Dios. Nos levantamos si Dios quiere, y no nos levantamos si Él también lo quiere. Entonces, si algo he tenido yo presente en mi carrera política y en toda mi vida es que con Dios todo lo puedo, sin Él nada. Lo hablaba ahorita, estábamos hablando sobre esos jóvenes del ICETES que se quedaron a esperar una respuesta y que necesitan ayuda para educarse. Colombia es un país donde deberíamos apoyar más al joven que se quiere educar que al que está delinquiendo, pero están en esos momentos los factores invertidos. Entonces le pagamos al que roba y mata para que no robe y no mate, pero le quitamos el subsidio de interés a los jóvenes que quieren estudiar. Yo fui un joven que no tuve la oportunidad. Hoy ya me estoy preparando, estoy terminando mi carrera de abogado, pero muchos deberían tener esta oportunidad y el Estado debe comprometerse a dar esas soluciones. Desafíos, muchos. Poder responderle a más de 52 millones de colombianos tantas necesidades que tienen. En el Congreso diariamente nos estamos dando diferentes tipos de desafíos. Por fortuna, la mayoría de ellos los culminamos con victorias. Poder, lo decía ahorita, entrégale poder a una persona y conocerás realmente quién es. Lo bueno es cuando utilizamos esto tan importante para servir, para ayudar, para dar soluciones, más para servirse a sí mismo. No. Esto debería utilizarse para dar respuestas a quienes las están esperando. ¿Alguien que admires, que tenga poder, que tú creas que lo haya utilizado bien? Bueno, yo creo que lo admira mucha gente y lo nombramos ahorita. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele le ha dado respuestas a su país. Un país donde cogían y paraban un bus, incendiaban a los que estaban adentro, las pandillas allí tenían el control del territorio y él vino y le trajo paz a su país. Hoy vemos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos solucionando ya cuántas guerras, 9. Estaban matándose allí en Palestina, Israel, el tema de Gaza, y este hombre viene y soluciona esa guerra. Son personas que usan el poder para brindar soluciones, salvar vidas, y eso es de admirar y hay que reconocerlo. Superación, bueno, pues qué mejor ejemplo de superación que aquel niño del barrio que llegó al Congreso y hoy está siendo de inspiración, gloria a Dios, para mucha gente en Colombia. Esperanza, pues nosotros también la representamos, porque ¿cómo es posible que hemos tenido la posibilidad de también llenarnos los bolsillos como lo hacen los politiqueros corruptos y no lo hemos hecho? Por el contrario, seguimos diciendo que la política transparente se puede hacer. Y ¿sabes? He tenido la fortuna de que ministros del gobierno Petro lleguen a mi curul y me digan, te has ganado nuestro respeto. Eres una persona que nunca en estos 4 años nos has pedido un solo puesto, nos has pedido ni un solo peso y ha apoyado proyectos que son sociales. ¿Y podemos saber qué ministros? Más tarde. ¿No están en el libro? No, en el segundo tomo. Alegría.
Pero ven, ya que dices no están en los libros, en mi libro, en las dos portadas, están los senadores más importantes de cada partido. Y si tú lees lo que cada senador de estos manifiesta de J.P. Hernández, te quedas sorprendida. Acá está Humberto Lacalle, María Fernanda Cabal, David Luna, Alejandro Chacón, Germán Blanco. Ahí hasta una congresista del Pacto Histórico. Mira lo que dice. Él es un líder juvenil desligado de los clanes y de la dinámica proselitista tradicional. Y aunque entre nosotros existan diferencias por algunas de sus determinaciones y acciones propias del quehacer legislativo, no puedo negar el reconocimiento que merece su exitosa irrupción al estilo de un outsider al nuevo momento de la política colombiana, una congresista del Pacto Histórico. Entonces, eso da esperanza de que sí hay políticos que pueden hacer el trabajo diferente. Alegría la que me da Adriana de poder estar acá en esta entrevista. Colombia profunda, lo dije ahorita, no negar las necesidades ni la problemática. Qué mal están haciendo esos candidatos presidenciales que están diciendo, no, aquí hay que darle balina a todo el mundo. No, espere. Vamos a mirar quién está protestando, por qué está protestando. Por supuesto que yo no le voy a permitir que usted destruya mi nación, que usted destruya mi país, que usted destruya mi ciudad, que usted atente contra la propiedad privada. No, eso no se lo permito. Y si hay que imponer el orden, lo imponemos. Pero, ¿cuál es la necesidad por la que usted está protestando? No, mire, pues es que yo llevo décadas esperando esto y aquello. El Estado tiene la responsabilidad de brindar esa solución. ¿Te sentarías con la gente que sale encapuchada a hablar? Lo primero que yo haría es un llamado a que se respete, obviamente, el orden. Por supuesto que revisaría cuál es la causa de la protesta. No les permitiría que atenten contra la propiedad privada y mucho menos contra lo público. A mi persona que me grafitee una pared, me la tiene que limpiar esa misma persona. Aquí no más que vienen y grafitean y entonces la señora que hace el aseo al otro día allá dándole, pero no desconocería la necesidad. Hay un problema que siempre han tenido los presidentes y es que se encierran en una burbuja. Afuera el país estallado y ellos adentro creyendo que todo está bien. No. Yo buscaría, obviamente, con un equipo especializado, poder conocer la necesidad, cómo podemos brindar la solución, pero siempre manteniendo nosotros, desde el Estado, el orden. El Estado nunca arrodillado. Sí dando respuestas, pero nunca arrodillado ante quien pretenda destruirlo. Reconciliación. Pues todo está como conectándose una Mira cosa. que las cartas, Sí. por eso te digo, tú las puedes sacar en el orden que tú quieras, pero siempre o es casual, o es diosidencias, o son muchas cosas Sí. que tú vas sacando y vas diciendo, ve, esto me conecta con esto, esto No, me está conecta con lo conectando otro. porque precisamente me estás diciendo, o sea, te sentarías y yo digo, pucha, Colombia lleva 50 años en guerra, por supuesto que vamos a reconciliarla, hay formas. Y yo sé que esa persona que hoy detesta a JP porque parece facho de derecha, cuando se dé cuenta que JP quiere darle solución a su problemática, va a decir, oigan, vale la pena que hablemos, vale la pena que nos reconciliemos. Segundas oportunidades. Por supuesto que las tienen que haber. Y, por ejemplo, esas personas que están en una cárcel pagando por un delito, yo estoy de acuerdo con que tengan una segunda oportunidad. Lo que sí no negocio es que yo soy completamente, tengo completamente la convicción de que todo aquel que cometa un delito tiene que pagar por ese delito. Y hasta que no pague por ese delito yo no lo puedo premiar. Vamos al caso de los guerrilleros de las FARC. ¿Cómo es posible que están sentados en una curul después de haber cometido 21.000 secuestros, de haber secuestrado, torturado, violado y asesinado a 18.677 niños? No pagaron ni un día de cárcel y ahorita les dicen que van a tener 8 años para sembrar arbolitos. No, por Dios. Y personas que se robaron un caldo de gallina, entonces ellos sí los ponen a pagar. No, yo siento que aquí todo el mundo debe pagar por lo que cometa y, por supuesto, después de que pague por su delito, cumpliendo la ley y la Constitución, entonces ahí le damos una segunda oportunidad. Familia. Bueno. Me hablaste también de tus papás, de claro. tus hermanos, pero me hablaste de tu hija. Tengo mi esposa, tengo a mi hija. Cuéntame de tu esposa, háblanos de tu esposa. La conocí estudiando precisamente en el SENA, Desarrollo Gráfico y Arquitectura. Arrancamos con
el hogar llega nuestra hija Daniela, tiene 7 años y estamos saliendo adelante juntos. Tengo a mi madre, mi padre con vida, gracias a Dios, a mis abuelos que los amo, ayudándolos a ellos también. Tengo una sola hermana, la que me quedó, y ella tiene 3 hijos, entonces son 3 sobrinos. Es una familia bonita, humilde, sí, pero muy bonita, que unidos hemos tratado de salir adelante. Y deben tener muchas esperanzas en ti. Sí, aunque todos con mucha fe, que fue la primera carta, colocando siempre la confianza en Dios y sabiendo que Dios tiene un propósito. ¿Siempre les inculcaron desde chiquitos la fe? Siempre, porque mis padres son cristianos, entonces vengo de una familia cristiana y siempre nos inculcaron. Oye, no, es impresionante después de vivir ese accidente, cómo lograr entender que todo está en el propósito de Dios. Es difícil poder entenderlo, pero pues sabemos que Dios sabe cómo hace sus cosas y hasta aquí nos ha traído. Yo miro mi vida y la comparo como la vida de un José, como la vida de un David. O sea, hombres que tuvieron que pasar por diferentes circunstancias. A José lo vendieron, José fue esclavo, José estuvo en lo más bajo, pero su familia se burló de él, pero luego llegó a gobernar. Yo siento que Dios nos está sacando, como dice la Biblia, de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, para desde arriba poder ayudar a aquellos que en algún momento, o que están como nosotros en algún momento estuvimos. Amargura. Le voy a contar algo chistoso. Resulta que la gente que me conoce se sorprende, porque en las redes solo ven al JP bravo, que siempre se para con su carácter a defender sus posturas, sus principios, pero cuando tienen la oportunidad de hablar conmigo, de interactuar, de conocerme, dicen, oiga, impresionante, yo pensé que usted era lo que dice Petro. Petro dice, lo ha dicho en alocuciones, JP es un HP, dice el presidente. Pero yo pensé que usted era así, pero usted realmente es una bacanería. Y bueno, lo estamos viendo en esta entrevista. Entonces la gente a veces piensa que somos amargados, pero no, tenemos alegría. Frustración, todos la hemos vivido. Yo la tuve cuando tuve que retirarme de la universidad porque no tenía cómo pagarla. Pero lo importante es que las debilidades se conviertan en las mayores fortalezas. Uno decide qué hace con las piedras que le lanzan. ¿Se deja morir o construye un puente para llegar a su objetivo? Nosotros, cuando nos frustramos, decidimos salir para adelante y nos ha pasado en el Congreso. A veces hemos tenido frustraciones, pero nada, nos levantamos y seguimos con toda. Conflicto, que es precisamente lo que tenemos que acabar en Colombia, pero no es premiando a los bandidos, sino nosotros dándole el poder al Estado para imponer el orden. Amor, yo creo que esta palabra trae muchas soluciones. Cuando hay amor en el corazón y nosotros podemos brindárselo a otro, mira que en la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, cuando muchas veces nosotros utilizamos esto para responderle a quien no nos quiere o a quien está en una situación completamente diferente a la nuestra, podemos llegar a cambiar corazones. Paz. Bueno, lastimosamente lo que tanto ha añorado nuestro país por décadas no existió, dijo Santos. Hoy le digo al mundo que las FARC se acabaron, no se acabaron, están las disidencias de las FARC. Gustavo Petro dijo a los 3 meses tendremos una paz total, eliminaremos al ELN, pues no ha llegado, pero esperemos que algún día con la ayuda de Dios y con buenos gobernantes podamos tenerla en nuestros territorios. Y puede ser banal y parecer cliché, pero hay mucha gente en estos momentos que está, dijo la vicepresidenta Francia Márquez, mi familia se mete debajo de una mesa para que las balas no los alcancen allá en Suárez, Cauca. Imagínense, la familia de la vicepresidenta. ¿Cuántos niños? A mí me parece re triste que los niños indígenas se suiciden para que las guerrillas de las FARC no los recluten, denunciado por ellos mismos. Entonces, creo que nuestro país sí necesita paz, con urgencia. Infancia, que es la parte trasera de mi libro. Mi infancia es todo un proceso, pero un proceso que creó en mí un hombre fuerte que hoy quiere llegar a poder brindarle muchas soluciones a su país. Tenía que pasar por allí, ¿sabes? Muchas veces llorando cuando
tuve que vivir cosas impresionantes, me preguntaba por qué, y en el libro lo digo, le preguntaba a mi familia, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó esto? Y era un proceso, y era Dios creando en nosotros una identidad, una identidad para poder hoy hacer lo que estamos haciendo. Y es que miles y miles de colombianos y cientos de miles puedan tener de verdad una esperanza de que aquí las cosas sí pueden cambiar. Y vamos a lograrlo mientras Dios nos tenga en este escenario, lo vamos a lograr. Amén, que así sea. Amén. Esperemos que sea así. Bueno, te invito a que nuestros seguidores hables de tu libro, los invites a leerlo, dónde lo pueden conseguir. Bueno, este es mi libro de youtuber a senador. Aquí pasa algo impresionante en este libro y es que todo el mundo cuando lo ve en su portada cree que es un libro político y resulta que es la historia de vida del niño del barrio que llegó al Congreso de la República. Pero también, aparte de contar toda mi historia, cuento cómo hice mi campaña política, cómo logro llegar a ser el tercer senador más votado, las estrategias. Y esto es chévere, porque este domingo vamos a tener elecciones de consejos de juventudes. ¿Cuántos jóvenes quieren entrar a la política? Con este libro podrán aprender muchas estrategias de cómo lograr hablarle al colombiano del común y corriente sobre la política. Y te voy a contar algo chistoso. Este libro lo sacamos con la editorial Planeta, una editorial española, y muchas personas lo han leído, pero hace poco un ministro me decía, oiga, qué susto el que me pegó usted. ¿Y por qué? Llegué a la casa y encontré que mi mujer estaba en el sofá llorando, y abro la puerta y la veo en lágrimas. Y cuando voy y la miro, tenía su libro en las manos. Es un libro que le ha sacado lágrimas a muchas personas por la historia de vida, pero al final es un libro que da mucha esperanza, que arranca con un niño y una familia súper golpeada, pero termina con una esperanza con una persona que se convirtió en esperanza en Colombia. Entonces, interesante que puedan leerlo para que sobre todo se motiven. Cuando a mí me buscan 2 editoriales de Colombia para que escribiera mi libro, lastimosamente me pasó lo que me pasó con el tema de la política, les dije que no. De pronto puede ser un error, ¿sabes? Porque a veces como que hay mucha puerta cerrada y les dije no. Y estaba en la ventana de mi habitación, ya había sido elegido senador, por eso me buscaron para el libro. Y estaba en la ventana de mi habitación y me quedé pensando, pero ¿cómo así? Todo esto que Dios ha hecho conmigo y yo no lo voy a utilizar para darle esperanza a muchos jóvenes que están frustrados como en algún momento yo me sentí. Yo era feliz que me compraran una bandejita de deditos llenos de arequipe en las tiendas, porque cada bandeja me dejaba una ganancia de 300 pesos. Yo recorría tiendas y tiendas y tiendas para que me compraran esas bandejas, pero había momentos en los que me sentía frustrado cuando veía que mi canasta estaba llena de bandejas y no había podido vender. Entonces, ¿cómo es posible que todo lo que pasó conmigo yo no se lo voy a contar a Colombia? Y ahí dije, listo, vamos a escribir el libro. 1 año escribiéndolo y 3 veces me tocó parar porque las lágrimas no me permitían continuar la escritura. Recorriendo tu historia. No, entonces es un libro que seguramente va a servir de mucho para las personas en todo aspecto, motivacional, político, educativo. Acá está. Bueno, pues con esto cerramos nuestra entrevista con J.P. Hernández. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes, en quienique.com, y muchas gracias por compartir estos momentos y sobre todo por escuchar las historias de la propia boca de sus protagonistas. Muchas gracias. Gracias por esta invitación.